Es todo un honor para mí y para mis colegas que vienen de camino estar aquí con ustedes. Como decíamos, hace 5 años hicimos un evento similar a este que nos mandaron a Guardia Nacional. Esperemos que no tengamos tantos acontecimientos esta vez, pero hay que tomar algunas precauciones para eso. Así que, como se mencionó anteriormente, no manden tweets diciendo dónde estamos. Mira, para nosotros es un honor estar aquí con ustedes. Ustedes son la punta de lanza de la lucha por la libertad en América Latina. Lo que ustedes están haciendo será escrito y será estudiado por décadas que van a venir. Y nosotros como instituto queremos, junto con nuestros amigos en CEDICE, por lo menos poner un granito de arena en esta batalla que ustedes están dando aquí en Venezuela. Este es el, qué sé yo, 11º seminario que hacemos de esta naturaleza en América Latina, y lo que queremos básicamente es darles un entremés intelectual de qué es lo que consiste en la ciudad de la libertad. Aquí no pretendemos dar respuestas finales, no pretendemos tener respuestas finales, no pretendemos que ustedes salgan de aquí ya sabiendo todo, ni pretendemos de que esto sea una misa entre obispos. No sé si ustedes tienen esa expresión aquí en Venezuela. Misa entre obispos significa que una misa entre, o sea, que ya todos estamos de acuerdo en lo que se está diciendo y que nadie va a discutir nada ni nada por el estilo. Bueno, así que siéntanse ustedes en toda la libertad de debatir, siéntanse en toda la libertad de cuestionar. Nuevamente, de parte del instituto, para nosotros es un honor estar acá, y ojalá que ustedes salgan de aquí interesados en aprender más sobre la ciudad de la libertad. Les voy a hablar sobre libertad económica y progreso humano. La charla, usualmente empezamos estos seminarios con una charla que es ¿qué significa ser liberal? Sin embargo, el orador viene de camino de Argentina, entonces la vamos a tener hasta mañana. Esta charla lo que pretende es hacerles saber lo importante que es la libertad económica como un factor fundamental del desarrollo social y el progreso humano. Mucha gente, especialmente si ustedes han hablado con gente de izquierda, dice: mira, yo sí soy liberal en temas sociales, yo soy liberal en temas como drogas, en temas como matrimonio entre parejas del mismo sexo, etcétera, etcétera, pero liberalismo económico no. Ahí sí es cierto que eso no, eso de permitir que la gente haga plata y pueda disponer del fruto de su trabajo y lo pueda intercambiar libremente, esa vara a mí no me gusta. Bueno, lo que pretende esta charla es demostrar de que no solo eso es fundamental para tener las otras libertades que la gente aprecia, sino que también es fundamental para el desarrollo de la humanidad como un todo. Entonces empecemos con este gráfico, que es quizás uno de los gráficos más importantes que se han hecho, que es un economista, Angus Madison, que murió hace unos años, que se puso a tratar de ver cuál era el ingreso per cápita de la humanidad desde el año 0 hasta el año 2000. ¿Cuánto ganaba al día, o cuál era la riqueza al día de un tipo, qué sé yo, en Mesopotamia, ya en el año 3? ¿Qué nos dice este gráfico? Este gráfico lo que nos dice es que la pobreza es el estado natural de la humanidad. La humanidad, si tenemos que sacar entonces esto como un pastel, ha estado viviendo en la pobreza en un 19, 18 veces ese pastel, y únicamente en 2 pedazos ha sido la humanidad capaz de sobrellevar la pobreza. Esto que nosotros vivimos, esto que nosotros estamos experimentando con tecnología, poder viajar, poder comer 3 veces al día, poder vivir más de 50 años, poder conocer a nuestros nietos, todo esto es nuevo. Esto es una rareza en la historia humana. Por lo general vivimos en la más absoluta de las pobrezas hasta hace muy poco. Entonces la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es lo que causó? ¿Qué es lo que pasó aquí? Que causó que de repente la humanidad saliera de este estado natural de pobreza que existía y se hiciera rica, se hiciera próspera. Bueno, lo que ocurrió
Lo que pasó, bueno, aquí está otro gráfico también que es muy revelador, que muestra que en 1820 el 85% de la gente vivía con menos de $1 al día. Eso fue cayendo, hace 100 años era un 65% todavía. Luego 55, 35, 30, el año que yo nací, 1980. Y el último estimado del Banco Mundial, de hecho, no es 19, es 18%. La pobreza va en retirada y de hecho, por primera vez en la historia de la humanidad, podemos empezar a contemplar la posibilidad de que no haya pobreza extrema dentro de unos 30 años. Lo cual es, nuevamente, si vemos ese otro gráfico anterior, es inaudito que ya empecemos a hablar de que no haya pobreza en el mundo. Más aún, en este periodo de tiempo, en 1980 a 2010, en 1980, imagínate, ustedes, por supuesto que la mayoría de ustedes empezaron a nacer en los 90 apenas. De 1980 al 2010 también ocurre algo que no va a tener repetición en la historia mundial, y es que 660 millones de chinos salieron de la pobreza. En cuestión de una generación, 660 millones de personas, solo en un país. Eso jamás se volverá a repetir y eso ha cambiado totalmente la historia de la humanidad. O sea, estamos viviendo en tiempos extraordinarios. Nosotros somos privilegiados de estar viviendo esta situación. Según un estudio que se publicó hace unos pocos meses por el Banco Mundial, que analizó este fenómeno de la reducción de la pobreza, y se pregunta, bueno, ¿qué diablos está causando esta reducción de la pobreza? ¿Será que ahora tenemos estados que están redistribuyendo la riqueza? Y es por eso que los pobres están saliendo. ¿Será por todos los programas sociales que tenemos ahora? ¿O es por crecimiento económico? Bueno, los investigadores llegaron a la conclusión, cerca del 80% de los ingresos, de la mejora de los ingresos, del 40% más pobre de la humanidad, vienen de crecimiento económico y no de programas redistributivos. Ha sido porque la economía mundial está creciendo de que esta gente ha salido de la pobreza. Es más, solo para que ustedes pongan en perspectiva cómo era la cuestión, el tamaño de toda la economía mundial, de todos los bienes y servicios que se crean en el mundo, de 1820 era menor que el tamaño de la economía de Corea del Sur ahora. Para que ustedes se hagan una idea de cómo ha crecido la economía, y este crecimiento económico es lo que ha llevado a que los pobres estén en retirada, que la pobreza esté en retirada. No son los programas redistributivos. Entonces la pregunta que nos debemos hacer ahora, ya sabemos que es crecimiento económico lo que causa que la pobreza caiga. La pregunta que debemos hacer no es qué causa el crecimiento económico. Hay diferentes factores que crean el crecimiento económico, solo hay uno. Hay diferentes sistemas económicos que pueden darnos el mismo resultado de crecimiento económico, o solo hay uno. Veamos. No hay un caso de un país que haya tenido altos niveles de crecimiento económico por largo tiempo que no haya logrado reducir la pobreza de manera sostenida. Y no hay un caso en la historia de un país que haya tenido altos niveles de crecimiento económico sostenido en el tiempo, que no haya implementado políticas de libre mercado. Ahora bien, usted me puede enseñar a la Unión Soviética de 1970, que crecía a unas tasas del 8%, sí, bueno, y sí, que creció por 8% por un 10 años, pero luego, ¡pum!, cayó. Y así podemos ver Argentina en los años 2000, creciendo 9%, ¡pum!, cayó. Pero siempre ustedes verán estos ejemplos, mira, pero no, es que este país está creciendo y lleva 10 años de crecimiento constante del 7-8%, y están nacionalizando empresas, están expropiando, están imponiendo controles de precios, están haciendo todo lo que ustedes dicen. ¿Cómo explica usted eso? Bueno, aguantemos, esperemos unos 5 años, digamos. Entonces, la única manera en que un país pueda tener altos niveles de crecimiento económico sostenido es mediante libertad económica. ¿Qué diablos es la libertad económica? Bueno, hay 4 grandes principios que están detrás del concepto de libertad económica. Uno es el alto grado de escogencia personal. La gente, el individuo, es el que escoge qué actividades económicas llevar a cabo, qué producir, qué vender, qué comprar, qué invertir, qué tener, etc. Es la persona, el individuo, el que toma estas decisiones, no el colectivo, no el Estado, no la iglesia, no la comunidad, sino la persona. Lo otro es intercambios voluntarios coordinados por mercados.
Esto quiere decir que la gente intercambia voluntariamente, sin ser coaccionada, sin tener una pistola, sin ser obligados a intercambiar libremente, ya sea vender, comprar, invertir, etc. Y todo esto es coordinado por mercados. Aquí cuando hablamos de mercados, no hablamos de esa institución nebulosa, malévola, que tal vez algunos hablan, que ponen a un Gordon Gekko, no sé si ustedes vieron Wall Street, la película, ¿verdad? Ese es el mercado. No, un mercado es lo que ocurre cuando usted tiene dos personas intercambiando libremente. Puede ser una feria del agricultor, puede ser Wall Street, puede ser la soda del restaurante de la universidad, en fin, es una situación donde usted tiene a individuos intercambiando libremente. Eso es un mercado. 3, la libertad de competir y entrar en mercados. Yo tengo la libertad, la persona tiene la libertad de decir, hacer lo que quiera. Si quiero vender helados en Alaska, bueno, vaya, lléguele. Si quiero vender suéteres en el Sahara, lléguele, no importa. La gente tiene esa libertad de entrar y salir de mercados. ¿Le va a ir bien? No, nadie le está garantizando que le va a ir bien. Y si le va mal, bueno, usted fue el que tomó la decisión. Pero existe esa libertad de poder entrar sin que nadie me lo permita, sin que el Estado luego venga a decir, no, en este mercado solo puede haber 3 participantes. Como ahora que abrimos el mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica y el gobierno dijo, solo puede haber 3 empresas de telefonía. ¿Y por qué? Porque el mercado solo soporta 3 empresas de telefonía. Bueno, si el mercado soporta 3 empresas de telefonía, ¿por qué necesitamos el Estado que nos diga que se ocupan 3? ¿Sí? El mercado determinará, ¿verdad? Bueno, libertad de entrar y salir de mercados. Y cuarto, la protección de las personas y sus propiedades de agresiones por parte de otros. Que haya un Estado que me proteja, de que no venga un malandro y me asalte, o me quite la casa o algo, pero también un Estado que no se convierta en el principal agresor. Ustedes saben muy bien de que muchas veces el Estado es el principal agresor de los derechos de propiedad de las personas. Con estos criterios generales, Milton Friedman, que fue el Premio Nobel de Economía en 1976, Milton Friedman, junto con unos amigos, colegas economistas, empezaron a debatir sobre el tema de la libertad económica y dijeron, mira, nosotros venimos diciendo y escribiendo por muchos años, y desde Adam Smith se viene hablando de que la libertad económica genera crecimiento económico y genera prosperidad. Pero nunca hemos podido, primero que todo, definir cuáles son los grandes principios de la libertad económica, y segundo, poder medir la libertad económica. ¿Cómo podemos medir? Podemos hacer un instrumento, un ranking donde podamos decir tal país es más libre económicamente que otro. Bueno, y a partir de esas tertulias sale este índice de libertad económica que es publicado todos los años por el Fraser Institute de Canadá, que hace precisamente eso. Usando ciertos criterios objetivos, se mide la libertad económica de los países. ¿Cuáles son las grandes áreas que definen la libertad económica? Y esto es muy importante. 5 grandes componentes de la libertad económica han identificado los investigadores del Fraser Institute. Uno es tamaño del Estado, definitivamente. Si ustedes tienen un Estado grande, que consume mucho, que cobra muchos impuestos, que tiene empresas estatales, eso resta libertad económica, porque entre más gasta el Estado, menos plata tiene disponible el sector privado, o sea, menos plata tienen disponibles ustedes. Entre más impuestos cobran el Estado, menos plata disponible tienen ustedes para poder invertir o para comprar y todo. Entre más empresas públicas tenga el Estado, bueno, eso significa que las reglas del juego siempre favorecen a las empresas estatales y que por lo tanto las empresas que compiten con las empresas estatales no tienen mayor margen de maniobra. Entonces, todo esto se divide en diferentes subíndices. Vamos a ir repasando cada uno. Tamaño del Estado. Aquí se mide nuevamente el gasto público como porcentaje del PIB, como el porcentaje de la economía. Francia, por ejemplo, que tiene un Estado que consume el 57% del Producto Interno Bruto. Bueno, es un Estado que le deja muy poco plata al sector voluntario de la economía, es decir, al sector productivo. Aquí se mide también las tasas impositivas. Nuevamente, Francia ahora con el presidente Hollande le metieron un impuesto del 75% a los millonarios. Entonces todos los millonarios están yendo a Francia. Bueno, un Estado que tenga altas tasas impositivas significa que deja menos plata a los ciudadanos para gastar según su propio criterio. Aquí se mide también la participación de empresas estatales. Nuevamente, hay empresas estatales, las preguntas al final. Hay empresas estatales, nuevamente,
algunas monopólicas, muchas veces el Estado es monopolio, otras veces en competencia, pero nuevamente el Estado se supone que es el árbitro del juego, no se supone que se meta a competir también. Y cuando hay empresas estatales, las empresas estatales enfrentan ventajas legales, enfrentan ventajas económicas, usualmente les es más fácil financiarse, sacar préstamos porque tienen el respaldo del Estado, etc. Entonces, esto se mide aquí, si un Estado tiene muchas empresas estatales. Después, respecto a la propiedad privada y Estado de Derecho, ese es el otro componente. Nótese que a mucha gente nos acusa a los liberales de ser anarquistas, de no creer en un Estado. Pero sí creemos en un Estado. De hecho, tener un Estado es un componente fundamental de tener libertad económica. Ahora bien, el papel principal de este Estado es respetar y garantizar el respeto a la propiedad privada y a los contratos. ¿Aquí qué se mide? Aquí se mide la integridad del sistema judicial, la independencia de las cortes, si hay o no interferencia política y militar en el sistema judicial, el cumplimiento de contratos, el respeto a la propiedad privada como tal, entre otros rubros se miden en este punto. Tercero, estabilidad monetaria. Como ustedes muy bien sabrán, no tengo que gastar ni medio segundo aquí en explicando, muchas veces los gobiernos se les acaba la plata y recurren al Banco Central para financiarse. ¿Y eso qué causa? Inflación. Entonces ya ustedes saben lo que se puede medir en estabilidad monetaria. Se mide el índice, el nivel de inflación, se mide la volatilidad de la inflación. Si hoy tienen una inflación del 56%, mañana una de 30, mañana un 70%, que es entonces la gente no sabe qué esperar de la moneda. Aquí se mide también si el gobierno permite el acceso a divisas, que como ustedes saben muy bien, cuando un gobierno empieza a inflar la moneda, lo primero que hace es limitar el acceso de las personas a monedas extranjeras, al dólar. Se mide entonces si el país permite tener cuentas bancarias en dólares o en otras monedas, entre otras categorías. Todo esto es estabilidad monetaria. Libertad de comercio internacional, aquí lo que se mide es la capacidad que tienen ustedes venezolanos de poder comerciar con panameños, o de poder comerciar con colombianos, o con gente de Burkina Faso o de Timor. Simplemente es que no haya barreras arancelarias, se mide si hay barreras arancelarias o no arancelarias, al libre flujo de capital y de bienes y servicios. También se mide si un país impone muchas visas, por ejemplo, para el movimiento de gente, entre otras cosas control de capitales también se mide aquí. Y el quinto de regulaciones comerciales, laborales y de crédito. Esto es un tema muy importante que más adelante vamos a hablar, que es el tema de qué tan fácil es poner un negocio. ¿Cuántos permisos necesita usted para poder abrir un negocio? ¿Qué tan fácil es poder contratar a alguien y poder despedirlo? ¿Qué tan fácil es tener acceso al crédito? O le piden muchos requisitos para sacar un préstamo, etcétera. Esto se mide en regulaciones, que esto es uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina. Entonces, como ustedes pueden ver, la libertad económica es un concepto bien amplio y bien elaborado. Y esto hace que la defensa de la libertad económica sea complicada. Porque entonces usted puede sacar un ejemplo de un país con un Estado muy grande, pero que en los otros 4 rubros se califique muy bien, y entonces va a haber gente que le va a decir, ¿ve usted? Los suecos tienen un Estado enorme con impuestos altísimos y son ricos. ¿Y cómo es posible entonces que ustedes digan que la libertad económica es el futuro y es el camino al progreso si los suecos tienen un Estado enorme? Bueno, sí, los suecos tienen un Estado enorme, pero respecto a la propiedad privada están de primeros en el mundo, la estabilidad monetaria están primeros en el mundo, libertad de comercio internacional están primeros en el mundo, y regulaciones comerciales también tienen regulaciones bastante buenas. Entonces, lo único que a la izquierda en América Latina le gusta el modelo sueco es sus impuestos, nada más, no les gusta el resto. Y así podemos ver otros ejemplos. Usted puede entonces salir va a gente decir, mira, Argentina en los años 90 estableció una caja de conversión y bajó la inflación, la hiperinflación que tenía de miles por ciento la bajó a un 5 o 1%. Entonces, estabilidad monetaria, liberalizó el comercio internacional, desreguló bastante la economía, vendió algunas empresas estatales y aún así tuvo una crisis enorme. ¿Qué pasó? ¿Es una crisis de modelo neoliberal? No, bueno, no. La cuestión es que nunca controló el gasto.
Y el gasto siguió creciendo y creciendo, y como no podían imprimir dinero, eventualmente los mercados dijeron ya no les prestamos más plata a Argentina, y hubo la quiebra del Estado argentino en el año 2000. Entonces, como ustedes pueden ver, es difícil defender la libertad económica, porque ustedes pueden encontrar puntos aquí, puntos allá, en donde un país está haciendo bien la tarea, pero que si no hacen toda la tarea bien en todos los campos, va a ser muy difícil entonces que ese país salga adelante. Entonces, como los 10 mandamientos, si usted hace 8 bien, pero hace 2 mal, eso no significa que irá al cielo, ¿verdad? Entonces, es la misma cuestión con el índice de libertad económica. Veamos quiénes son. Entonces, todos estos componentes se agarran criterios objetivos usando estadísticas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, Transparencia Internacional, diferentes organismos, se sacan notas de todos los países, y del 1 al 10 podemos ver un ranking que es como el ranking de FIFA, de cuáles son los países más libres del mundo. Veamos. Hong Kong no es un país técnicamente, es una unidad autónoma administrativa, pero Hong Kong consistentemente es el territorio con mayor libertad económica desde que se hace el índice. Está Singapur, está Nueva Zelanda, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, las Islas Mauricio, Finlandia, Bahrein, Canadá y Australia. ¿Ven algo en común en estos países? No hay nada común. Tenemos chinos, tenemos medios europeos, tenemos árabes, tenemos africanos, y Chile está de 11, tenemos ahí un latino. No hay mayor determinismo geográfico, mayor determinismo étnico, mayor determinismo cultural, religioso en materia de libertad económica. Para aquellos que creen en las tesis de Samuelson de que la cultura determina el desarrollo de los pueblos, bueno, aquí vemos que no. La libertad económica, lo que sí vemos es una predominancia de países pequeños. Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Mauricio, Finlandia, Bahrein. Los únicos países grandes son Canadá y Australia. Otra curiosidad de este top 10, no está el imperio, ¿verdad? No está Estados Unidos. Estados Unidos era hasta hace poco la segunda economía más libre del planeta, ya ha caído y está en la posición 17 en este momento, y sigue cayendo. Una caída que ocurrió con Bush y que se ha acelerado con Obama. Así que ya Estados Unidos no es aquel imperio, ¿verdad?, en las políticas capitalistas de antaño. Veamos qué interesante. Hong Kong era una roca en los años 50, una roca sobrepoblada, sin recursos naturales. Lo único bueno que tenía era su ubicación, una ubicación bastante estratégica en esos estrechos de Asia. La administración británica entonces lo que decidió fue dejar que los chinos que vivían ahí hicieran comercio. Vengan, hagan comercio, el Estado no va a interferir, no les va a pedir mayor cosas, ustedes pueden hacer lo que quieran. Y bueno, Hong Kong se desarrolló. En Hong Kong tenía un ingreso per cápita de $600 en el año 1950, $600 anuales. Ahora tiene un ingreso per cápita superior a muchos países desarrollados. Singapur es una historia igual. Cuando se independiza de Reino Unido, finales de los años 40, era tan pobre que se ofrece a Malasia como provincia, y Malasia le dice que no. Imagínate que lo pobre que era, en una isla sin recursos naturales, tienen que importar el agua, imagínate, no tienen ni siquiera agua. Bueno, siguiendo el ejemplo de Hong Kong, aprovecharon su ubicación estratégica, dejaron que la gente viniera a hacer negocios libremente, y Singapur es uno de los países con mayor ingreso per cápita del planeta. Y bueno, así podemos ir con los diferentes ejemplos de estos países. Los peores 10. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué no está Cuba aquí o Corea del Norte? Como se utilizan criterios objetivos, números objetivos, indicadores de fuentes confiables, Cuba no sabemos números objetivos qué sé yo, de empresas públicas o demás, no sabemos la inflación de Corea del Norte, por ejemplo. Entonces, hay ciertas economías que no están. Para los que se tiene información, que son 154 países, efectivamente Venezuela es el país con menos libertad económica actualmente. Aquí sí parece haber cierto determinismo geográfico, ¿verdad? 7 de esos 10 países son del África subsahariana, que es donde se concentra la pobreza mundial en este momento. Pero sí tenemos Myanmar, antiguo Birmania, tenemos Argelia también ahí, y el resto son países del África subsahariana.
Esta es la libertad económica a lo largo del tiempo. Ustedes pueden ver que ha ido aumentando, así como ha ido cayendo la pobreza, ha ido aumentando la libertad económica. Esto ha sido gracias a la globalización y esperemos de que esto continúe aumentando. Aún así la nota no está muy lejos de ser el 10 que nos gustaría que fuera, ¿verdad? Vean este mapa. Este mapa es la libertad económica. Ustedes pueden ver, en rojo son los países menos libres económicamente, azul son los países libres y en gris son los países que no se tenía información en ese momento. Ustedes pueden ver a la India sumamente rojo, ahora más tarde vamos a hablar de ello. Pueden ver a América Latina, casi todo rojo. ¿Cuál es el país más libre de América Latina? Venezuela. Veamos cómo cambia esto. ¿Y cuál es el menos libre de América Latina en ese momento? Chile. Vean ustedes cómo va cambiando. Y ahí tenemos a China. Y ve a Venezuela, como empieza a ponerse rojo. Ya estamos. 2011. Hay un rezago de 2 años en recabar información. Entonces el índice del 2013 lo que tiene la información del 2011. Bueno, ustedes pueden ver que todo el mundo casi se ha ido poniendo más azul, con una excepción, ¿verdad? En América Latina. Lo que ocurre en China y en la India es importantísimo, porque aquí está el 36% de la población mundial. Entonces, lo que hagan estos dos gigantes determina lo que es el futuro de la humanidad, básicamente. Y es por eso que es tan impresionante lo que ocurrió en China con 660 millones de chinos que han abandonado la pobreza. Y bueno, vemos que en América Latina, efectivamente, Venezuela se hizo rojo y Chile se hizo celeste. Más adelante vamos a hablar de eso. ¿Por qué es importante la libertad económica? La libertad económica genera crecimiento económico y prosperidad. Los derechos económicos son derechos fundamentales en el sentido de que sin ellos no puede haber libertades políticas o civiles, y la libertad económica es el prerequisito para un desarrollo humano más amplio. Ahora veámoslo con evidencia empírica. Todo lo que le voy a dar aquí adelante no es ideología, no es un abstracto teórico de Giordani, ¿verdad? No, esto es simplemente evidencia empírica. Libertad económica e ingreso per cápita. Si ustedes agarran los 154 países analizados por el índice de libertad económica, los dividen en grupos de 4, de más libre al menos libre, ustedes pueden ver que el ingreso per cápita de los países más libres es altamente superior al de los países menos libres. Hay una relación muy clara entre libertad económica y prosperidad. Los países más libres son los países más prósperos. ¿Por qué los países más libres son los países más prósperos? Porque son los países que crecen más económicamente, son los que generan mayor crecimiento. Crecimiento de 3.7% comparado con 1% los menos libres. Y bueno, vemos que hay una relación entre la libertad económica y el crecimiento. Ahora ustedes bien me podrán decir, mira, pero aquí la diferencia no es mucha, es menos de un punto porcentual. Bueno, un punto porcentual puede hacer la diferencia, es la que hace la diferencia entre desarrollo y no desarrollo en el largo plazo. Si México hubiera crecido un punto porcentual más, de 1870 a 1990, tendría un ingreso superior al de Estados Unidos actualmente. No existe, porque a ustedes dirán, bueno, es que pero los ricos están más ricos, pero los pobres están peor. Bueno, no existe una relación entre libertad económica y el porcentaje del ingreso que tiene el 10% más pobre. El 10% más pobre de la población tiene un porcentaje de ingreso nacional que es similar, sin importar si el país es libre, más libre o menos libre económicamente. Pero lo que sí es cierto es que de ese 10% más pobre de la población es mucho más próspero comparado en las economías libres comparado con las economías menos libres. O sea, los pobres están mejor económicamente en aquellos países donde hay mayor libertad económica. Libertad económica y tasa de pobreza. Nuevamente ustedes pueden ver de que los países con mayor libertad económica están al borde de eliminar la pobreza en sus naciones, mientras que la pobreza constituye un 41% en promedio de las poblaciones de los países menos libres. Ahora bien, ustedes podrán decir, mira, pero esto no quiere decir que haya causalidad. Cualquier persona, y ahora estaba viendo una estadística, no me acuerdo que era
como el número de la cantidad de perros y el crecimiento económico, y aquellos países con diferentes tipos de perros tenían mayor crecimiento económico, y eso demuestra que no, ahí no hay relación alguna, ¿verdad? Entonces ustedes pueden decir, bueno, esto puede ser una simple coincidencia, no hay una relación causal entre la libertad económica y crecimiento económico. Bueno, pero esto es un tema que ha sido investigado desde el siglo XVI casi, ¿verdad? Desde el siglo XVIII más bien, ya se me confundió, tema del siglo XVIII. Adam Smith, que publicó su primer libro, La teoría de los sentimientos morales, en 1759, en ese libro tiene una frase que dice: poco más es necesario para llevar un estado a su máximo nivel de opulencia, desde el más bajo barbarismo, salvo paz, bajos impuestos y una administración tolerable de justicia. El resto lo traerá el curso natural de las cosas. Esto aquí está describiendo Adam Smith desde 1759, lo que hacía las naciones prósperas, a mediante simple observación. Ahora bien, ¿por qué Adam Smith fue el primero, o uno de los primeros en hacer esta observación? Porque antes todo el mundo era pobre. Antes no había naciones desarrolladas, como vimos anteriormente. Es en 1700 y resto que ya se empieza a ver este fenómeno de que algunos países estaban empezando a prosperar. Y Adam Smith, desde su primer libro, empieza a notar cuáles son esas características que llevan a que algunas naciones prosperen. Paz, que no haya guerras, bajos impuestos y una administración tolerable de justicia, o sea, un Estado de Derecho. Poco más que eso, nada más. El resto ocurrirá naturalmente. Y bueno, basándose en esos principios, es que 20 años más tarde, poco menos de 20 años más tarde, publica su segundo libro, que es su obra más conocida, que es La riqueza de las naciones, en donde ya desarrolla de una manera un poco más amplia, bueno, bastante más amplia, el tema de qué es lo que generaba que los pueblos crecieran y se hicieran. Entonces, esto es un tema investigado desde 1759. Bueno, ustedes dirán, bueno, pero crecimiento económico, riqueza económica, etcétera, eso no explica otras cosas que son fundamentales del desarrollo humano, como es el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a, ¿cómo se llama?, la igualdad de oportunidades para las mujeres, etcétera. Esos son puntos fundamentales que no se pueden comprar simplemente con dinero. Bueno, comparemos el índice de libertad económica entonces con el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, que sí mide esas cosas. Nuevamente ustedes pueden ver, los países con mayor libertad económica son los países con mayor desarrollo humano según las Naciones Unidas. Expectativa de vida. La gente que vive en los países más libres económicamente tiene una expectativa de vida de casi 20 años superior a los países con menos libertad económica. Esto es casi que la posibilidad, yo sé que ustedes no están pensando necesariamente en eso, pero esta es la posibilidad de que ustedes puedan conocer a sus nietos, eventualmente. Si ustedes viven en un país con poca libertad económica y se mueren en promedio a los 60 años, es muy difícil que vayan a conocer a sus nietos. Mientras que los países en libertad económica, hasta los bisnietos les puede alcanzar. Mortalidad infantil, casi que 10 veces superior en los países con menos libertad económica a los países con mayor libertad económica. Ahora bien, agarremos esto que acabamos de ver de expectativa de vida y de todo esto y pongámoslo en un ejemplo concreto. La India. Ustedes vieron la India cuando en 1975, ¿verdad? Que era puro rojo. La India, cuando se independiza nuevamente los británicos a finales de los 40, adopta una economía cerrada, una economía con un Estado fuerte, proteccionismo, altos impuestos, fuertes regulaciones, empresas estatales, etc. No era una economía al punto soviética, pero sí era una economía sumamente cerrada, una de las menos libres del planeta. A partir de finales de los 40 y en las próximas décadas, la India empieza a crecer aproximadamente un ritmo del 3% anual. Es lo que venía creciendo la India. La cuestión es que en ese tiempo también tenía una bomba poblacional, o sea, los indios se reproducían como conejos y entonces había muchísimo más indios todos los años. Entonces, tomando en cuenta el factor poblacional, el crecimiento del ingreso per cápita era muy bajo, 1%, si acaso. Eso hacía que básicamente los indios tuvieran el mismo ingreso a lo largo del tiempo.
Pues no alcanzaba esa tasa de crecimiento del 3% para sacar a cientos de millones de indios de la pobreza. En 1981 se empieza a liberalizar un poco la economía, se empiezan a eliminar ciertos controles, se empiezan a abolir ciertos aranceles, se empiezan a privatizar ciertas empresas estatales, y la India pasa de crecer un 3% anual a crecer a un ritmo de 5% anual, más o menos. Y en 1991, el actual primer ministro Manmohan Singh, que era el ministro de Finanzas y Economía en ese momento, liberalizó más la economía china. China se abrió más al mundo en 1991 y ahí fue cuando empezó a crecer al 9% que creció por una década hasta hace poco. Entonces, mi colega Swami, como ustedes pueden ver, tiene un nombre kilométrico, Swaminathan Alkenasarya Iyer, le decimos Swami en la oficina. Mi colega Swami lo que hizo fue, bueno, ¿qué hubiera pasado si las reformas que se hicieron en 1981, que nuevamente no fueron las reformas agresivas de 1991, fueron las más tímidas, si estas reformas tímidas de 1981, ¿qué hubiera pasado si se hubieran hecho en 1971? 10 años antes, tan solo 10 años antes. ¿Y qué hubiera pasado si la India, en lugar de crecer 3% durante esa década, del 71 al 81, hubiera crecido un 5%? ¿Cuál hubiera sido el impacto en los indicadores sociales de la India? No económicos, sociales. Vean las conclusiones que llegó. 14.5 millones de niños habrían sobrevivido por una tasa de natalidad, de mortalidad infantil más baja. 261 millones de indios habrían sido alfabetizados. Solo ustedes imagínense el impacto que esto hubiera tenido para el futuro de ese país. Y 109 millones de indios habrían salido de la pobreza. Estamos hablando de 4 Venezuelas casi. No por casualidad el estudio se llama El socialismo mata. Porque efectivamente, o sea, estas políticas cerradas, al final de cuentas, tienen un impacto enorme sobre la calidad de vida de las personas y sobre la misma supervivencia de las personas. Imagínense, 14 millones de niños habrían sobrevivido si esas reformas tímidas de 1981 se hubieran hecho solo 10 años antes. Para que ustedes vean. Veamos otros factores. Acceso al agua potable. Los países con mayor libertad económica tienen mucho más acceso a agua potable que los países con menor libertad económica. Entonces pueden ir a Emiratos Árabes Unidos y tener más chance de conseguir agua potable en un desierto o en Australia que ir al Congo, donde llueve las 24 horas, y encontrar agua potable ahí, para que ustedes vean lo que hace el desarrollo en estos países. Desempeño ambiental. Esto es un tema que, como ustedes saben, la izquierda ahora lo usa contra la economía de mercado. Dicen, bueno, pero está bien, precisamente porque la libertad económica genera desarrollo, precisamente porque la libertad económica genera prosperidad, precisamente porque la libertad económica genera crecimiento, es que el planeta está al borde del colapso. Se contamina, la gente consume más. Ahora vean los gringos como consumen esas casas con aires acondicionados enormes y el consumo de electricidad, y eso requiere carbón, y vean lo que está ocurriendo en la India, en la China en este momento, donde todos los días hay noticias de desastres ambientales en China, precisamente porque se está viendo el capitalismo. Bueno, eso es un argumento que usualmente es uno de los más fuertes que se hacen actualmente ante el fracaso de la izquierda de poder combatir lo que he venido explicando hasta ahora de que la libertad económica genera prosperidad. Bueno, esto es un concepto fundamental en esa discusión sobre el medio ambiente. Esto se llama la curva ambiental de Kuznets. Lo que la curva ambiental de Kuznets, que tiene el nombre de su autor, un economista, lo que mide es precisamente eso. Lo que hace es lo siguiente: conforme los países se hacen ricos, efectivamente empiezan a contaminar el ambiente. Y eso lo estamos viendo en China, lo vemos en cualquier otro país. ¿Por qué? ¿Por qué cuando un país empieza a ser rico, empieza a contaminar el ambiente? Porque la gente lo que le pretende es primero satisfacer sus necesidades más elementales. ¿Cuáles son sus necesidades más elementales? Comida, techo y nada más, ¿verdad? Básicamente. Comida y techo, básicamente. Entonces, que si tienen que matar al jabalí, que es una especie en peligro de extinción, la matan. Lo que les importa es comer. Que si tienen que botar un árbol que es protegido y que es
el hogar de la lapa amarilla, no importa, hay que construir una casa. Entonces, las necesidades más elementales son las primeras que la gente empieza a satisfacer. Y conforme un país empieza a ser rico, efectivamente empieza a contaminar más. Pero conforme se va haciendo más rico, llega un punto en que la gente, ya habiendo satisfecho sus necesidades más elementales, empieza a pensar en otras cosas. Ya empieza a pensar en educación, ya empieza a pensar ya en salud, ya empieza a pensar en seguridad estética, ya empieza a pensar en salir, ir al cine y todo. ¿Y qué es otra de las cosas que empieza a pensar? Calidad ambiental. Mira, no me gusta vivir a la par de un botadero de basura. No me gusta que el río que pasa aquí a una cuadra de mi casa sea un vertedero de aguas negras. No me gusta que el aire de la ciudad esté constantemente contaminado. Y entonces, llegado cierto nivel de ingreso, y esto es algo que nuevamente se ha hecho a través de la observación empírica, que Kuznets lo hizo a través de muchos años analizando muchos casos de países, llegando cierto nivel de ingreso, la gente empieza a demandar calidad ambiental. Empieza a decir, yo quiero agua limpia, yo quiero aire limpio, yo quiero bosques, yo quiero parques, etcétera, etcétera. ¿Cuál es este nivel de ingreso? Depende del contaminante. Hay ciertos contaminantes a los cuales la gente le tiene más resistencia y otros a los cuales le tiene más repulsión desde un ingreso más temprano. Pero el promedio es $8,000 per cápita. Cuando un país llega a un ingreso de $8,000 per cápita es cuando empezamos a ver una mejora en los estándares ambientales. Si ustedes leen sobre la India, ven noticias de la India, verán que las mayores protestas, que en la India hay protestas todos los días, cientos de protestas todos los días. El 90% de estas protestas no es demandando libertades políticas, no es demandando mayores libertades económicas, no es demandando usar Twitter o algo por el estilo, no, es protestas ambientales. Los chinos demandando que el gobierno haga algo sobre la polución, sobre el agua, sobre los bosques, etcétera, etcétera. Y de hecho, una de las grandes reformas que ha anunciado el primer ministro chino en tiempos recientes tiene que ver con el tema ambiental. Así que, si nosotros queremos un ambiente limpio, lo que tenemos que acelerar es este proceso de desarrollo, que sea lo más rápido posible, de tal forma que la gente logre satisfacer sus necesidades más básicas primero, y si luego, ya cuando llega a cierto punto, sí pueda demandar bosques más limpios, que cuiden a los perros, etcétera, etcétera. Libertad económica, democracia y libertades políticas. Ustedes aquí tienen un ejemplo muy claro. Ustedes pueden ver nuevamente, si usamos el índice Freedom House, que es un think tank, que es un instituto similar al nuestro, pero que ellos lo que estudian es libertades políticas y derechos civiles. Bueno, si ustedes ven el índice de ellos, aquí entre más cerca el 1 es mejor. Si ustedes pueden ver que efectivamente las economías más libres son las economías que tienen mayores derechos políticos y civiles comparados con los menos libres. Milton Friedman decía, dijo algo muy cierto que el tiempo le dio la razón, y es que usted no puede tener una dictadura militar, un gobierno que no es democrático, que liberalice la economía y permanezca en el poder. Esto lo dijo poco después de conocer a Pinochet, y Pinochet terminó cayendo en Chile. En Taiwán la dictadura militar terminó cayendo. Corea del Sur terminó cayendo. Casi que no hay ejemplos de dictaduras que hayan liberalizado la economía y que hayan permanecido en el poder. No hay. Entre la gente, conforme la gente se hace más próspera y se acostumbra más a la capacidad de decidir, bueno, si yo puedo escoger dónde comprar leche, ¿cómo no voy a poder escoger quién va a ser mi presidente, verdad? Si yo puedo escoger a quién comprarle un celular, ¿cómo es que no voy a poder mandar un tweet desde ese celular? Entre más libertad económica, mayor prosperidad, y no existen ejemplos de dictaduras que hayan liberalizado la economía y que hayan permanecido en poder. Ahora bien, sí existen muchos ejemplos de democracias que hayan estatizado la economía, que hayan acabado con las libertades económicas de un país y terminan en dictaduras. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Chile, 1975, la economía menos libre de América Latina, ahora es la economía más libre de América Latina y es la democracia más fuerte de América Latina. Venezuela, la economía más libre de América Latina en 1975
Era la única democracia de Sudamérica, 1975, y hoy no hace falta que ustedes les dé el ejemplo. Libertad económica y corrupción. Nuevamente, ustedes sabrán que la corrupción es un gran problema en Venezuela, lo ha sido por mucho tiempo. Si ustedes ven el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional y lo comparan con el índice de libertad económica, ven nuevamente que existe una relación sumamente poderosa entre libertad económica, que entre más alta la nota, menos corrupción, más transparencia, entre libertad económica y corrupción. Y aquí no hay que ser un brujo para saber no hay que ser un chamán para saber la relación. Si ustedes, para abrir una empresa, necesitan 27 procedimientos burocráticos que los tienen que llevar a 4 ministerios, 3 intendencias, 4 superintendencias, pasar por cantidades de oficinas burocráticas para realizar esos 27 permisos. ¿Creen ustedes que en algún momento alguien les va a pedir una mordidita ahí? Por supuesto. Y de hecho eso fue lo que pasó con Hernando de Soto. Hernando de Soto, este economista peruano, en los años 80 publicó un libro que se llama El Otro Sendero. Y Hernando de Soto lo que hizo fue ese experimento. Dijo, con un grupo de amigos vamos a ponernos un tallercito de manufactura textil en Perú. Y vamos a sacar todos los permisos y vamos a hacer todo tal y como nos lo pide la ley. Una pesadilla burocrática, les pidieron cientos de permisos, incluso hay una foto en el libro que es todos los papeles puestos así, que daban vueltas en la oficina de todos los burocracia que tenían que hacer, y efectivamente, en varias instancias le dijeron, bueno, si usted quiere en verdad abrir esto, tiene que pagar algo. Entonces, en varias instancias tuvieron que pagar. Entonces, entre más poder usted le da a una burocracia para determinar si usted puede abrir un negocio o no, para determinar si usted puede importar algo, si usted tiene que importar algo, tiene que pasar por una aduana, para determinar si usted puede tener acceso a divisas. Entre más poder usted le da a una burocracia, más posibilidades hay de que haya corrupción. Como decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Si usted le da más poder en materia económica a los políticos, al Estado, usted termina con mayor corrupción. Vamos al estado de la libertad económica en América Latina. Ustedes pueden ver el promedio de los 10 países más libres ahí. Pueden ver el promedio de América Latina, siempre muy inferior al del promedio mundial, al promedio de los países más libres. Chile, nuevamente, pasa de ser la economía menos libre de América Latina a estar en el número 11 del mundo, ser la más libre de la región. Chile pasó de ser una dictadura militar a ser la democracia más fuerte de América Latina. Es hoy el segundo país menos corrupto de América Latina, después de Uruguay, según Transparencia Internacional. Es el país con el mayor ingreso per cápita de América Latina, $19,000 per cápita. De acuerdo con el FMI, para el 2018 va a tener 23.800, que lo califica como el primer país desarrollado de América Latina. Y bueno, Chile, lamentablemente, y vamos después a tener unas discusiones a lo largo de la semana sobre cómo están dando un giro a la izquierda, inexplicable, pero que no se explica, puesto que efectivamente la libertad económica ha servido para sacar a Chile de su desarrollo y ponerlo a las puertas del desarrollo. Perú es otro país que, interesantemente, luego del desastre de Alan García en los 80, llegó el chino Fujimori, un autócrata, así un dictador, dicen algunos incluso, abrió la economía de Perú, liberalizó la economía, luego llegó la democracia en el año 2000, y bueno, Perú continuó aumentando en el índice de libertad económica. Es un país que ha venido reduciendo muchísimo la pobreza en Perú pasó del 54% en el año 2000 al 27% en el 2011. Es el país que crece más, bueno, si ustedes van a Lima, ustedes verán de primera mano lo que es un país que está prosperando casi que cada segundo. El Salvador es un ejemplo triste. El Salvador, después de la guerra civil en 1990, empieza a liberalizar la economía de una manera súper agresiva. Los tipos dolarizan la economía, privatizan empresas, privatizan la banca, reducen el gasto. Nunca controlaron el crimen, que eso es un gran problema en El Salvador con las maras, las pandillas juveniles. Pero bueno, a partir del 2005 llega un gobierno de derecha, un tipo corrupto que empieza a deshacer muchas de las reformas, Tony Saca, y vemos que El Salvador ha venido cayendo en el índice de libertad económica.
En 1990 el 60% de los salvadoreños vivían en la pobreza. En 2005 eso había caído un 33%. Un cambio enorme que se explica por la liberalización de la economía. Veamos otro par de países. Argentina nuevamente liberaliza la economía en los años 90. Nunca controlaron el gasto, como te explicaba anteriormente. Entonces de nada sirvió que hicieran muchas de las otras reformas si no controlaron el gasto. Eventualmente la economía colapsó y Argentina hoy está compitiendo de codo a codo con Venezuela en cuál es el país más disfuncional de América Latina. Y bueno, Venezuela, la economía más libre de América Latina, en 1975, 1980, pero ustedes pueden ver que Venezuela ya venía cayendo antes de el NACPA de 1998. O sea, Hugo Chávez fue una consecuencia de la pérdida de libertad económica que venía experimentando la democracia venezolana desde la nacionalización del petróleo. La nacionalización del petróleo es más bien el NACPA de Venezuela. Es a partir de entonces que ustedes se acostumbran a una economía rentista. En los años 70 los altos precios del petróleo llevaron a que se hablara de la Venezuela saudita, en donde la mayor importación era de whisky. Era el país que más importaba whisky en el mundo. Yo creo que todavía lo siguen siendo, ¿no? Bueno, y a partir de entonces un estado enorme, elefantiásico, que se acostumbró a regalar plata, a dar beneficios, no a producir riqueza, y que cuando el precio del petróleo cayó, se encuentra entonces en graves serios aprietos económicos. Llegan las reformas de Carlos Andrés Pérez, el Caracazo en 1989, luego hay un aumento de libertad económica en los 90, que efectivamente son esas reformas, pero no alcanzó porque aquí ya llegó el señor Hugo Chávez Frías y la cosa se vino para abajo. Si ustedes quieren ver el futuro, no tienen que ver a lo que había antes de 1998. Si ustedes quieren ver el futuro, tienen que olvidarse de ese sistema rentista que tenían en la Cuarta República. ¿Cuál es el gran problema de América Latina? La informalidad. 47.7% de los latinoamericanos en la fuerza laboral se encuentran en el sector informal. O sea, casi que 1 de cada 2 latinoamericanos que trabaja no trabaja bajo el amparo de la ley. Lo hace en la calle, vendiendo cosas. No tiene acceso a crédito, no tiene acceso a seguros, no tiene acceso a firmar contratos, no tiene acceso a publicidad, no puede ampliar sus negocios, vive en un apartheid económico. La mitad de los latinoamericanos viven en un apartheid económico. ¿Y por qué por qué tenemos ese gran problema, ese gran flagelo de la informalidad en América Latina? Porque abrir negocios es una pesadilla en América Latina. Siguiendo el ejemplo de Hernando de Soto, en el 2003 el Banco Mundial lanza un indicador que se llama Haciendo Negocios, que lo que hace es precisamente eso, ver qué tan difícil es hacer negocios en los diferentes países. Y una de las cosas que miden es cuántos días toma y cuántos procedimientos toma abrir un negocio en una región, en un país. Bueno, en América Latina toma en promedio 36 días hábiles abrir un negocio, mientras que en los países desarrollados es 11.1. O sea, hablemos de dispararnos en el pie. Un colega mío, Johan Norberg, dice que en los países ricos, los países de la OECD, en los países ricos, desarrollados, si usted se quiere hacer rico, usted se pone un negocio. En América Latina, usted necesita ser rico para poder poner su negocio. Porque todos estos impuestos, todos estos trámites, toda esta burocracia, solo los ricos lo pueden pagar. Ellos son los que tienen abogados, ellos son los que tienen contadores, tributaristas, etc. Mientras que los pobres, al no poder cumplir con estos costos, ¿qué es lo que hacen? Se tiran a la calle. Y ahí es donde nace el fenómeno de la informalidad. ¿Por qué hay tanto informal en América Latina? Porque hacemos una pesadilla de hacer una empresa. Registrar una propiedad también. Hernando de Soto también, en su segundo libro, El Misterio de Capital, que fue publicado en el año 2000, analiza el fenómeno de por qué tanta gente vive, por ejemplo,
Ustedes lo han visto, ¿cómo le dicen aquí a las favelas, a los barrios? Ustedes han ido a los barrios, ustedes ven estas casas de zinc o de cartón. Ustedes notarán muchas veces que adentro hay un equipo de sonido impresionante, ¿verdad? O hasta incluso una televisión plasma puede encontrar en alguno de estos barrios. Y uno dice, ¿pero cómo es esto? Bueno, ahora fue porque se la llevaron de las tiendas, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿cómo se explica, verdad? ¿Por qué la gente no invierte en su casa? ¿Por qué no la repara? No invierte en sus casas, no invierte en sus propiedades porque no tiene título de propiedad sobre ellas. ¿Y cómo va a invertir en algo que después se lo puede quitar en cualquier momento? Entonces por eso gastan la plata en bienes inmuebles, en bienes muebles, no en los bienes inmuebles. ¿Y por qué no tienen título de propiedad? Porque tener título de propiedad en América Latina sobre la propiedad somos los que más complicamos la vida de la gente que quiere tener un título de propiedad sobre su propiedad. Somos de las regiones, solo le ganamos a África subsahariana en cobrarle impuestos a las empresas. Una empresa promedio en América Latina paga el 47% de sus ganancias en impuestos, mientras que en los países ricos es un 41%. O sea, nosotros cobramos impuestos suecos para dar servicios africanos, como dice Ricardo López Murphy. Cuando ustedes ven expertos que dicen es que en América Latina se necesita cobrar más impuestos, no señores, ya se cobran bastantes impuestos. Veamos algunos ejemplos de reformas liberales en el mundo, rápidamente, 5 minutos. Estonia, un paísito chiquitico, independiente de la Unión Soviética en 1992, la economía hecha un caos luego de la independencia soviética. ¿Cuál fue una de las primeras medidas que tomó su primer ministro Matt Lark? Apertura unilateral total. Vamos a eliminar todos los aranceles, ni una sola traba al comercio internacional. Bueno, que la industria nacional va a quebrar, de que tenemos que proteger al pequeño productor agrícola y todo. Nada, competencia absoluta. Y Estonia es una de las grandes estrellas económicas del antiguo bloque soviético, uno de los países más modernos, o el más moderno del antiguo bloque soviético, con una economía sumamente próspera, que nuevamente ya tiene unos niveles de ingreso muy parecidos a los de sus pares europeos. Nueva Zelanda, en 1984 acabó todos los subsidios agrícolas. Un gobierno laborista dijo, se acaban los subsidios al agro. Imagínate ustedes eso. Los agricultores tirados a las calles diciendo que iban a desaparecer, que iba a ser el acabose. Bueno, todo lo contrario. La productividad agrícola de Nueva Zelanda ha crecido un 6% cada año desde 1984. Es una de las potencias agrícolas del mundo. Cuando los países firman tratados de libre comercio con Nueva Zelanda, se cuidan de que no abrirse al comercio agrícola con Nueva Zelanda porque los barre, un paísito de 4 millones de personas donde hay más ovejas, hay como 3 veces más ovejas que personas. Es cierto, es cierto. Los países bálticos, otra vez Estonia, Lituania y Latvia y Letonia, introdujeron un impuesto de tasa única. En lugar de eso, que mirás que los ricos tienen que pagar más y que entonces a los ricos le dan un impuesto del 70% y después va a bajar esto del 60% y escalonado del 50% y todo. No, dijeron, todo el mundo va a pagar lo mismo. Vamos a hacer un sistema impositivo eficiente. La gente puede llenar sus impuestos en una misma tarde, en 2 horas. Uno puede mandar en una tarjeta postal, de hecho es una tarjeta postal, declarar sus impuestos. Nuevamente son los países con mayor crecimiento económico en el antiguo bloque soviético. Suecia, sistema de vouchers educativos. En lugar de tener escuelas públicas, bueno, que sí las tienen, pero los suecos también, el gobierno dice, bueno, le vamos a dar a los padres de familia un monto por cada hijo que tienen edad escolar para que ellos escojan a qué escuela matricular a sus hijos, escuelas privadas. Y bueno, la competencia entre escuelas ha hecho que la calidad educativa de ese país vaya en aumento. Hay cadenas de escuelas, así como en McDonald's, hay cadenas de escuelas, donde ya dicen, bueno, esta cadena ustedes saben que los hijos pueden tener educación musical de tal hora a tal hora, otras donde dicen nos perfeccionamos en actividades deportivas. Nosotros, mirá, aquí tenemos las mejores computadoras de la ciudad. Y esta competencia ha hecho que la calidad educativa sueca haya aumentado dramáticamente desde 1992. Nueva Zelanda, nuevamente, abrir un negocio toma una tarde o una mañana. No son los 36 días en promedio de América Latina. En solo medio día, usted puede hacer el único procedimiento para abrir un negocio de manera formal. Registrar una propiedad, nuevamente toma un día, 2 procedimientos. ¿Para qué complicar la vida de la gente? Le damos ejemplos de reformas liberales en América Latina. Panamá
Panamá se independizó de Colombia en 1903 y en lugar de hacer lo que todos los países hacen, de tener una moneda propia, digo, vamos a tener el dólar como moneda oficial. Y bueno, Panamá ha tenido dictadores como ustedes los han tenido. Tuvieron a Noriega, tuvieron a Torrijos, han tenido crisis políticas, han sido invadidos por Estados Unidos y de todo. Nunca han tenido alta inflación. El promedio de inflación de Panamá es menor que el de Estados Unidos incluso, a pesar de todo el caos político que han tenido. ¿Por qué? Porque no pueden inflar la moneda. ¿Por qué? Porque no tienen moneda. Y ese ejemplo ha sido seguido por El Salvador y Ecuador en tiempos recientes. Y ustedes tienen entonces en Ecuador un gobierno populista de izquierda como el de aquí, con una inflación del 2%. Chile privatizó el sistema de pensiones en 1981. José Piñera, ministro de Trabajo en ese momento. Chile enfrentaba la quiebra del sistema de pensiones, un sistema piramidal que funciona siempre y cuando usted tenga más trabajadores jóvenes metiéndose a la fuerza laboral para que paguen la pensión de la gente que se ha pensionado. Bueno, conforme la tendencia demográfica va cambiando y hay cada vez más pensionados y cada vez menos trabajadores nuevos, esto se hace insostenible. Entonces en Chile en 1981 dijeron no, en lugar de tener un sistema colectivo, un sistema de estos donde los trabajadores nuevos le pagan la pensión a los que ya están pensionados, de ahora en adelante los trabajadores van a cotizar una cuenta de ahorros individual. Usted cotiza y usted puede ir viendo todos los meses cuánto ha cotizado para su cuenta de ahorros, y esto es su propiedad, usted la puede heredar. Si usted se muere antes, usted va viendo cuánta plata tiene. Y bueno, y estas cuentas de pensiones han hecho que Chile ahora tenga un enorme ahorro. El fondo alcanzó 171 mil millones de dólares para el 2014 y representa un 50% del PIB. Y este enorme ahorro, que ha tenido un rendimiento enorme, estas cuentas han tenido un rendimiento promedio del 8.8% anual en términos reales desde 1981, han hecho que Chile ahora pueda financiar con este ahorro carreteras, pueda financiar todo tipo de obra pública. Guatemala, uno de los países más disfuncionales del occidente, ha hecho algunas cosas buenas. En 1996 privatizó por completo el mercado de telecomunicaciones, privatizó el espectro radiofónico y abrió totalmente la competencia. Cualquiera que quiera meterse de compañía telefónica puede hacerlo sin ningún tipo de traba por parte del gobierno. Bueno, la competencia ha sido bárbara. Esto ha hecho que, a pesar de ser uno de los países más pobres de la región, cuente con una penetración celular de las más altas de América Latina, y la competencia ha hecho que tenga uno de los mejores precios por calidad de las Américas. Y no todo es economía, hablemos un poco también de libertades sociales. Uruguay nos dio un ejemplo legalizando la marihuana a finales de año. Luego podremos hablar sobre la guerra contra las drogas, como es un fracaso, pero bueno, es buena hora que Uruguay, el primer país del mundo que se legaliza la comercialización, producción, distribución y venta de la marihuana. Argentina, a pesar de todo lo malo que han hecho, hicieron una cosa buena. En el 2010 fue el primer país latinoamericano en legalizar el matrimonio igualitario, reconociendo los derechos de las parejas del mismo sexo, y es una legislación muy avanzada que reconoce los matrimonios hechos en otros países. Se reconoce también el derecho a la adopción. Y Costa Rica, mi país, abolió el ejército en 1948. Y con esto quiero terminar y ustedes diciéndole, ustedes no han tenido ninguna guerra externa desde la independencia, y aún así tienen uno de los ejércitos más poderosos de la región, que lo único que ha servido es para reprimirlos a ustedes. Así que cuando llegue la Sexta República, tal vez deberían de pensar un poco en el ejemplo de Costa Rica y abolir el ejército. Y bueno, termino con este mensaje. Ustedes son los campeones de la libertad aquí. Una vez más, debemos hacer de la construcción de una sociedad libre una aventura intelectual, un acto de valor. Esto lo dijo Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía liberal. Ustedes son los grandes campeones de la libertad aquí en Venezuela, así que de ustedes las preguntas. Tenemos un micrófono aquí, así que ustedes pueden hacer las preguntas ahí.